Crucé media España para decirle a mi marido que estaba embarazada, pero cuando abrí la puerta del apartamento me quedé helada. Mi marido estaba en la cama con otra mujer. Si fueras tú, de pie, viendo al hombre que llamas esposo proteger a su amante de tu propia mirada, ¿sentirías dolor, rabia o te reirías como hice yo? Dejad un comentario. Los leeré todos, porque quizá en vuestra historia encuentre un trozo de la mía. Al ver a Daniel, mi marido, tumbado en la cama con una desconocida justo delante de mis ojos, todavía estaba demasiado aturdida para hablar. Aunque desde el momento en que entré en este apartamento, ya tuve un presentimiento. Un par de tacones rojos desconocidos estaban colocados pulcramente junto a la puerta, ardiendo como un desafío. En el zapatero colgaba un bolso de piel de loewe, desconocido y caro. Quizá oyeron abrirse la puerta, porque las dulces risas que venían del dormitorio se cortaron de repente. Caminé hacia el dormitorio, con la puerta abierta de par en par. Daniel estaba allí tumbado, con la espalda apoyada en el cabecero, un cigarrillo entre los dedos, la ceniza cayendo en el cenicero como trocitos grisáceos de cada mentira que me había contado. Llevaba una camisa blanca, desabrochada, el pelo revuelto, pero sus ojos eran fríos, indiferentes. La chica se acurrucaba en su pecho, envuelta en una fina manta, solo visible su largo pelo y sus hombros desnudos. No se atrevía a mirarme, con los ojos bajos, evitándome como si mi mirada pudiera quemarla, pero ella no me importaba. No era en ella en quien una vez confié, a quien una vez amé, en quien una vez creí que caminaría a mi lado a través de los años. Daniel levantó la cabeza y me miró a los ojos con una calma aterradora, como un lago sin ondas. Apagó el cigarrillo lentamente, con pereza. ¿Qué haces aquí? Su voz no era de pánico, sino de fastidio, como si yo fuera una interrupción inoportuna. ¿Por qué no has llamado antes? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. No fue fuerte, pero suficiente para dejarme sin aliento. Se me oprimió el pecho, como si me hubieran succionado todo el aire. Así que ahora, para ver a mi propio marido, necesitaba permiso. Así que esta casa, mi casa, ya no tenía espacio para mí. Escondí mis manos temblorosas a la espalda, clavándome los dedos unos en otros, intentando que no revelaran el dolor que crecía en mi interior. Lo miré directamente a los ojos, con la mandíbula apretada, forzando una frase a través de mi garganta seca. ¿Siquiera sabes lo que estás haciendo? En el momento en que hice esa pregunta, me di cuenta de lo ridícula que era. Por supuesto que lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, más de lo que yo jamás había imaginado. Desvié la mirada hacia la chica. Quizás su indiferencia la había envalentonado. Levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron por un segundo, pero fue suficiente. No había miedo, ni vergüenza, sino un destello de desafío, como si me estuviera midiendo, esperando a ver qué haría a continuación. ¿Cómo te llamas?, pregunté, mi voz fría, pero temblando ligeramente, como la cuerda de una guitarra demasiado tensa. Antes de que las palabras terminaran de salir de mi boca, el brazo de Daniel se disparó como un reflejo. La apartó detrás de él, protegiéndola de mi mirada como si yo fuera una amenaza. Por primera vez, su rostro mostró algo. No era culpa, sino defensa. Elena, no la tomes con ella, dijo, con voz baja pero afilada. Es culpa mía. Yo lo he provocado. Yo asumiré la responsabilidad. Se levantó de la cama, sus pies descalzos golpeando el suelo con un golpe suave pero resonante en el silencio de la habitación. Abrió el armario, rebuscó un poco y luego sacó un vestido de seda nuevo, con la etiqueta del precio todavía colgando. Se lo tendió, con voz tierna, indulgente, como si yo ni siquiera estuviera allí. Toma, ponte esto, murmuró. Vete a casa. Iré a verte pronto. Ella asintió tímidamente, pero sus ojos brillaron con un matiz de triunfo mientras cogía el vestido. Se dio la vuelta y se lo puso lentamente, como si intentara alargar el momento. Daniel mismo le subió la cremallera de la espalda, sus dedos deslizándose por su piel, gentiles, íntimos. Me quedé allí mirándolos y de repente me reí. Una risa seca y cortante, como un cristal al romperse. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero no las dejé, no aquí, no delante de él. Aparté la mirada de ellos, me di la vuelta y caminé directamente hacia la terraza. La cristalera estaba abierta de par en par, y el aire cálido me golpeó la cara. La emoción que sentí al subir al avión, el regalo sorpresa que le había traído a Daniel. Todo se desvaneció con el viento, como si nunca hubiera existido. Me quedé agarrada a la barandilla, mis uñas rascando la pintura desconchada, buscando algo sólido a lo que aferrarme en medio de la tormenta de mi interior. Unos pasos resonaron detrás de mí. Daniel la estaba acompañando a la puerta. Le oí decir algo en voz baja, con dulzura, de la misma manera que solía hablarme en otra vida.
La puerta principal se abrió y luego se cerró con un golpe seco. Oí el timbre del ascensor y luego silencio. Él regresó. Podía sentirlo allí, incluso sin darme la vuelta. Carraspeó, rompiendo la quietud. Elena, tenemos que hablar, dijo. Su voz plana, como si estuviera negociando un contrato. Se recostó en el sofá y encendió un cigarrillo nuevo. El humo flotaba, difuso, emborronando sus ojos. Cuando la mencionó a ella, las comisuras de sus labios se elevaron, soñadoras, como un chico que acaba de enamorarse. Estoy agotado, dijo, con la voz ligera como una pluma. Si no hubiera conocido a Sofía, no creo que hubiera llegado tan lejos. Continuó, con voz firme, como si lo hubiera ensayado 100 veces. Elena, hace mucho tiempo que no hay amor entre nosotros. Dejémoslo ya. Ese dejémoslo ya sonó tan casual, como si borrara 10 años juntos, 4 de novios y 6 de casados. El mismo hombre que una vez sostuvo mi mano bajo la luz de la luna, cuidadoso, vacilante, había crecido, cambiado, se había convertido en un extraño. No tenemos hijos ahora mismo, dijo, con un tono serio, casi frío. Tú y yo, ambos podemos empezar de nuevo. Me miró, con los ojos firmes, como si hubiera tomado su decisión hace mucho tiempo, y yo fuera la última en enterarme. El cigarrillo se consumió. Su punta roja se desvaneció. Se levantó y cogió las llaves del coche. Antes de salir por la puerta, me miró brevemente. Piénsalo bien, dijo en voz baja, como si me ofreciera su amabilidad. Intentaré compensarte. Acto tercero. Daniel se fue, y el sonido de la puerta al cerrarse resonó. Seco, hueco. Me quedé de pie en el salón durante mucho tiempo, como si mis pies estuvieran clavados al frío suelo de madera. No me senté en el sofá. Se sentía sucio, contaminado por el olor a cigarrillos, por la presencia de ella, por la forma en que Daniel se había apoyado en él, sonriendo soñadoramente al mencionar a Sofía. En esta habitación ya no había nada que me perteneciera. Miré a mi alrededor. El osito de peluche que solía estar en la cabecera de la cama, el camisón que una vez colgó en el armario, el tarro de crema hidratante en el baño, todo había desaparecido, como si Daniel hubiera borrado cuidadosamente cada rastro de mí. Todo había sido ordenado tan pulcramente, como si yo nunca hubiera existido en su mundo. Agarré mi móvil con fuerza. Mis dedos temblaban ligeramente al tocar la pantalla. La grabación de voz seguía allí, capturando cada palabra que había dicho, cada sonido de traición. La apagué. Luego levanté el móvil y tomé algunas fotos. La cama deshecha, el cenicero lleno de colillas, el vestido de seda arrugado en el suelo. Me di la vuelta y salí del apartamento. Me deslicé en el asiento del conductor. En el asiento del copiloto, el informe de la ecografía del hospital seguía allí. Se suponía que era una sorpresa para Daniel, una noticia alegre que había planeado compartir. Justo esta mañana, después de mi visita al hospital, lo había llamado varias veces, emocionada. No contestó. Ni una sola vez. Pensé que estaba ocupado. Pensé que quizá el trabajo lo había absorbido. Me tomé un día libre. Volé directamente desde Sevilla a Barcelona, solo para decírselo en persona, para ver la sonrisa en su rostro cuando descubriera que íbamos a formar una familia. Pero ahora, mirando la carpeta, sabía que nunca lo vería. Y quizá ya ni siquiera importaba. Mirando hacia atrás, las señales habían estado ahí todo el tiempo. Cuando empezó a volver a casa con menos frecuencia, cuando silenciaba su móvil a mitad de conversación, cuando los viajes de negocio se alargaban sin explicación. El año que íbamos a casarnos, su trabajo se trasladó de repente a otra ciudad. Me abrazó, su voz suave, paciente. Elena, ¿puedes confiar en mí? No lo hice. Nunca creí en el amor a distancia, pero prometió que ingresaría dinero en nuestra cuenta conjunta, que volvería a casa cada fin de semana, que haríamos videollamadas para que yo supiera que seguía ahí. Por su carrera, por nuestro futuro, cedí. Daniel dijo que estaba cansado. Pero, ¿y yo? Yo también estaba cansada. Cuando estábamos con la reforma de la casa nueva, peleando a brazo partido con los obreros, él no tenía ni idea. Cuando nuestros padres estuvieron hospitalizados y yo era la que corría de un lado a otro entre casa y el hospital, él no lo sabía. Estos últimos 2 años, después de cada intento fallido de concebir, soporté la presión de ambas familias, las miradas de lástima, las preguntas indiscretas, y él no sabía nada. El amor me hizo cargar con todo, tragándomelo todo sola. Y aún así, Daniel dijo que sin Sofía no lo habría conseguido. Me reí. Una risa seca y amarga que resonó dentro del coche silencioso. Resulta que no estaba tan desconsolada como pensaba. Ni siquiera lo suficiente como para discutir con él, para desatar la ira. Ya no me molestaba. Acto cuarto. No volví a casa esa noche.
Reservé una habitación de hotel, me di una ducha y luego me acosté en la cama, con la mente nublada, como perdida en una espesa niebla. Las sábanas blancas y frías rozaban mi piel, un recordatorio del vacío que me rodeaba. En mitad de la noche, mi móvil vibró. Daniel llamaba. Debía de haber vuelto al apartamento y descubierto que no estaba allí. ¿Ya te has ido a casa?, preguntó, y sin esperar respuesta, continuó. Volveré esta semana. Hablemos del divorcio. Si tienes alguna petición, solo dila. No se lo digas a mis padres todavía. La llamada terminó. Me quedé sentada, agarrando el móvil con fuerza, su frialdad recorriéndome como una ráfaga de viento, despertándome de golpe, pero también dejándome insensible. Al día siguiente, no volví a casa. Fui directamente al hospital. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente cayeron cuando programé la intervención. La cirugía estaba fijada para la semana que viene. El hijo que tanto había deseado, la alegría que había planeado compartir con Daniel, había llegado en el peor momento posible. Al salir del hospital, mi móvil volvió a vibrar. Llamaba a la madre de Daniel. «Elena, cariño, ¿estás en casa?». Su voz era cálida, casual, como si no tuviera ni idea de la grieta entre su hijo y yo. «Tu padre ha hecho caldo de pollo y croquetas caseras. Te las llevamos». Me senté en el coche, llorando en silencio, sin control, ahogándome en sollozos que no podía expresar. Ella siguió hablando, suavemente, recordándome cosas. Respiré hondo, tratando de calmarme, y susurré: «Vale, gracias». Cuando llegué a casa, Juan y María García ya estaban atareados en la cocina, el olor a caldo de pollo llenando el espacio. Los saludé brevemente y luego me deslicé en el dormitorio. ¿Qué tan difícil podía ser el amor a distancia? El padre de Daniel había sido militar y su madre lo crió sola durante años mientras él estaba fuera. ¿Cómo lo consiguieron?, me pregunté, pero no obtuve respuesta. Después de que se fueran, me acurruqué en el sofá, mi mirada vagando por la habitación. Las palabras de Daniel de la noche anterior resonaron de nuevo, cada frase golpeando como un martillo en el pecho. «Elena, no es que yo haya cambiado, es que ambos lo hemos hecho», dijo rotundamente, como si fuera una verdad innegable. «Ahora eres tan calculadora, es asfixiante, pero Sofía es diferente, es dulce, inocente. Un pastelito la hace feliz media mañana». Casi me reí de incredulidad, pero todo lo que surgió fue amargura. Calculadora. No lo negaré. Durante los 4 años de universidad, vivimos de mi beca. Su padre era militar. El dinero escaseaba, pero el amor es caro. Ahorré cada céntimo. Satisfice todos sus deseos. Después de casarnos, fue Daniel quien sugirió que usáramos una cuenta conjunta. Alquiler, pagos del coche, regalos. Yo controlaba cada céntimo, pensando que nos ayudaría a construir una vida mejor. Pero la realidad me abofeteó. Daniel dijo que una vez me amó, pero una vez fue todo lo que hubo. Algo se había colado y había estropeado nuestro amor. Lo miré. No discutí. Solo pregunté: «¿Cuándo empezasteis tú y Sofía?». Apretó los labios. No respondió, pero sus ojos brillaron con irritación, como si yo estuviera hurgando en algo que ya no importaba. Lo malinterpretó. Pensó que intentaba aferrarme. Por eso llamó a medianoche, recordándome que ya estábamos en camino al divorcio. No estaba desconsolada, solo amargada, como el sabor del café frío que queda en la taza. La foto de nuestra boda de hace 6 años todavía estaba en el centro del salón, devolviéndome la mirada. Me acerqué y quité el marco. Un trozo de papel se deslizó, flotando suavemente hasta el suelo. Me agaché para recogerlo, pero cuando vi la letra de Daniel, mis dedos se congelaron. Me reí, confundida, amargada. Hace 6 años para casarse conmigo. Él mismo escribió cada palabra. Promesas que ardían con sinceridad y me hicieron creer que me amaría para siempre. Durante los 2 primeros años de matrimonio a distancia, volvía a casa a escondidas 2-3 veces por semana. Me acariciaba la cabeza y sonreía. No puedo descansar sabiendo que tengo una esposa esperándome en casa. Más tarde, incluso después de su ascenso y su agenda apretada, seguía llegando a casa todos los viernes, ingresaba dinero en nuestra cuenta conjunta y reenviaba los extractos de la tarjeta de crédito directamente a mi correo. Nunca dudé de su amor, pero la confianza es como arena en un tarro de cristal. Una vez que se rompe, no puedes volver a juntarla. Doblé el papel y me senté en silencio durante mucho tiempo, como si estuviera enterrando los últimos 10 años. El timbre sonó, devolviéndome al presente. Había empaquetado todas las pertenencias de Daniel en cajas de cartón, todo doblado pulcramente, de la misma manera que él me había borrado de su apartamento. Llamé a una empresa de mudanzas y le pedí al conductor que lo entregara todo donde él se alojaba. A las 20.
0 hora. La entrega se realizó. Mi móvil sonó. La voz de Daniel llegó, aguda y enfadada. Elena, ¿qué demonios estás haciendo? Has empaquetado todas mis cosas y las has enviado aquí. ¿Qué se supone que significa eso? Prácticamente gritaba, su voz estridente como si yo fuera la culpable. Me quedé helada por un segundo, y luego colgué sin decir una palabra. ¿Qué podía significar? Él me engañó. Él quería el divorcio. Así que el que tenía que hacer las maletas y marcharse de mi vida, por supuesto, era él. Sábado a mediodía, el timbre sonó sin parar. A través de la pantalla de la cámara, vi a Daniel en la puerta, con el rostro tenso por la irritación, el ceño fruncido. A su lado, Sofía le puso una mano en el brazo, susurrándole algo, intentando consolarlo. Me quedé paralizada, incapaz de creer que tuviera la audacia de traerla aquí, a mi puerta, para discutir el divorcio. Esa desvergüenza me dolió incluso más que el momento en que los pillé en la cama. Tocó el timbre unas cuantas veces más. Finalmente, mi móvil se iluminó. Elena, ¿has cambiado la cerradura? Espetó Daniel. Ni siquiera nos hemos divorciado todavía. No seas irracional. Así que toda la dulzura de antes había sido falsa. Y ahora que ya no había amor, ni siquiera se molestaba en ocultar lo desagradable que podía ser. Me tumbé en la camilla del spa, sosteniendo el móvil un poco más lejos de mi oreja, como si intentara expulsar su voz de mi mundo. Ah, ¿sí te acuerdas de que aún no estamos divorciados? Respondí, con voz fría y afilada. La primera vez que le hablaba así. Y aún así traes a la mujer con la que te acuestas aquí. ¿Qué se supone que significa eso exactamente? Mi mejor amiga, tumbada a mi lado, me levantó el pulgar, con los ojos brillantes de aprobación. Al otro lado de la línea, Daniel se quedó en silencio, claramente sin palabras. En la pantalla de la cámara, lo vi apagar el altavoz. Sus ojos se alzaron para encontrarse con la cámara de la puerta, como si supiera que lo estaba observando. Sofía tiró suavemente de su manga, con el rostro pálido. Él volvió a llevarse el móvil a la oreja, esta vez sonando más molesto. Elena, no tienes por qué decir esas cosas. ¿Sofía no es una amante? Me reí. Un sonido seco y burlón que resonó en la silenciosa sala del spa. No me molesté en discutir. En su lugar, le dije que nos viéramos en una cafetería cercana. Mi mejor amiga se ofreció a venir, pero negué con la cabeza. No pasa nada, dije, suave pero firme. Al fin y al cabo, es solo un divorcio. Daniel aparcó a un lado de la carretera. Sofía no se bajó. Se quedó en el asiento del copiloto, inclinada cerca de la ventanilla, sus ojos escaneando la cafetería y posándose en mí, solo por un segundo, pero fue suficiente para ver la ansiedad en su mirada. Luego apartó la vista y la ventanilla subió lentamente, como para ocultarla de mí. Daniel entró, con su camisa de vestir gris impecable, su rostro inexpresivo. Se sentó frente a mí y deslizó el acuerdo de divorcio sobre la mesa de madera. Rápido, profesional, como si finalizara una transacción. Échale un vistazo, dijo con calma. Si no estás de acuerdo con algo, dímelo. Haré que el abogado lo revise. Eché un vistazo al documento. Palabras densas, tono frío, motivo del divorcio, diferencias irreconciliables, división de bienes gananciales al 50%. Lo empujé de vuelta hacia él y miré directamente a un rostro que una vez fue tan familiar, ahora no más que el de un extraño. No quedaba rastro del hombre que solía tomar mi mano y prometer un para siempre. Tomé un sorbo de café, la amargura descendiendo por mi garganta, y después de una larga pausa pregunté en voz baja, ¿recuerdas lo que me prometiste antes de que nos casáramos? Respondió al instante, sin dudarlo. Elena, de verdad que ya no te quiero. Su voz era firme, pero su ceño se frunció, los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa como si estuviera conteniendo algo. ¿Podemos separarnos en paz? Al menos por el bien de los 10 años que hemos pasado juntos. No lo hagamos más difícil de lo que ya es. ¿Hacerlo más difícil? Me reí, negando con la cabeza. Daniel, yo nunca te he puesto las cosas difíciles, dije. Solo quiero saber, ¿tus palabras todavía significan algo? Si no, entonces seguro que el papel que escribiste todavía lo hace, ¿no? Se quedó helado, sus ojos se entrecerraron. ¿A dónde quieres llegar? Saqué una copia de la carta que se había caído del marco de nuestra foto de boda y la deslicé frente a él. Aquellas líneas manuscritas, trazos audaces de hace 6 años, ahora parecían una acusación. No te voy a enseñar el original, dije, mi voz tranquila pero firme. Pero basándome en lo que escribiste, este coche, la casa y todos nuestros ahorros son míos. Se quedó mirando el papel, su rostro enrojeciendo lentamente, las venas palpitando en sus sienes. Se levantó de un salto, la silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Elena, ¿te oyes siquiera?», gruñó.
cada palabra mordida. Tú y tus malditos cálculos. Estoy harto. Debería haberme dolido, pero no fue así. Lo que sentí fue una extraña sensación de alivio. Daniel, esto no va de ser calculadora, dije, mirándolo a los ojos. Esto va de ser responsable de lo que dijiste y de lo que hiciste. Él hizo esa promesa. Si me traicionaba, se iría sin nada. Y ahora lo llama ser calculadora. Se frotó la frente, en silencio durante un buen rato antes de murmurar. Elena, es exactamente por esto que dejé de quererte. Sofía nunca haría algo así. Ella sabe ceder y adaptarse. Salió furioso, sus pasos pesados, dejándome sentada allí, observando su espalda que se alejaba a través del ventanal de la cafetería. Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi cara. Ceder y adaptarse. No es que no supiera cómo. Lo sabía demasiado bien. Y es exactamente por eso que, cuando vi que el amor y el matrimonio se habían podrido hasta la médula, elegí alejarme antes de que fuera demasiado tarde. Hace 6 años, cuando Daniel escribió esa carta de compromiso, nunca imaginó que se convertiría en la bala dirigida a sí mismo. Pero ahora apuntaba directamente a él. Y la forma en que su expresión se contrajo de pánico fue casi divertida. Podía perseguir su deslumbrante historia de amor todo lo que quisiera. No tenía ninguna objeción. Pero yo solo pedía que cumpliera lo que una vez prometió. Las mismas palabras que me hicieron creer que nuestro amor duraría para siempre. No tenía derecho a oponerse. Al salir de la cafetería, fui al despacho del abogado que mi mejor amiga me había recomendado. Un pequeño edificio con puertas de cristal esmerilado y una reluciente placa de latón. No tenía muchas pruebas de la infidelidad de Daniel, solo una grabación de voz, unas pocas fotos y esa vieja promesa escrita. Pero no quería alargar el proceso con él, solo quería terminarlo de forma limpia y definitiva, de la misma manera que él había terminado nuestros 10 años. En el despacho, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el brillante escritorio de madera. El abogado, joven y de mi edad, se sentó frente a mí, sus gafas de montura fina deslizándose ligeramente por el puente de su nariz mientras escuchaba la grabación. La reproduje. La voz de Daniel se oyó, seca, desprovista de culpa, hablando de la primera vez que conoció a Sofía, de cómo lo atrajo, de cómo ya no tenía que fingir que me amaba. Cada palabra se sentía como un cuchillo, no porque doliera, sino porque confirmaba que el amor en el que una vez había creído había muerto hacía mucho tiempo. El abogado frunció el ceño, sus dedos golpeando ligeramente el escritorio, los ojos concentrados, pero no dijo nada, solo escuchó. Deslice el compromiso escrito hacia él, una copia de la página que se había caído del marco de nuestra foto de boda. La cogió y la hojeó. Sus cejas se relajaron gradualmente. Las comisuras de sus labios se elevaron en una leve sonrisa. Vamos a intentarlo. El caso no es demasiado complicado, dijo con tranquila confianza. La parte contraria ya ha admitido la infidelidad e incluso ha ofrecido una compensación. Este acuerdo prematrimonial es esencialmente un contrato de fidelidad. Puso su propia huella dactilar aquí, ¿verdad? Asentí. ¿Sí? La presionó él mismo el día de nuestra boda. Mi voz era firme, pero los recuerdos se abrieron, inundándome en oleadas que no pude detener. Hace 6 años, Daniel y yo acabábamos de graduarnos, y nuestro amor ardía con tanta intensidad. Solo queríamos estar juntos para siempre. Nos sentamos con ambas familias para hablar de la boda. Todos querían una gran celebración, pero me negué. No necesitamos eso, les dije a mis padres. Mi voz suave pero firme. Solo algo sencillo y cálido. Nosotros cubriremos los gastos. Solo quería que ambas familias fueran felices sin presiones económicas. Confiaba en Daniel. Creía que nuestro futuro sería radiante, que nadie cambiaría jamás. Nunca toqué un céntimo del dinero de la boda. En silencio se lo devolví todo a Juan y María García, los padres de Daniel. Él se emocionó. Sus ojos brillaban mientras sostenía mi mano, y susurraba que yo era la mujer más increíble. El día de nuestra boda, frente a todos nuestros invitados, escribió solemnemente ese compromiso. Su pluma se deslizó por el papel, la caligrafía audaz y segura. Dijo que quizá aún no podía darme una vida rica, pero que lo intentaría. Dijo que su futuro siempre me incluiría. Dijo que todo lo que él tenía también sería mío. Cuando llegué a casa, Juan y María García ya esperaban en la puerta. Rara vez visitaban las tardes de fin de semana, y mi corazón se hundió con una repentina sensación de inquietud. Aceleré el paso, tratando de forzar una sonrisa. «Mamá, papá, ¿qué os trae por aquí? Habéis esperado mucho». Me apresuré a coger las bolsas de sus manos, el aroma de galletas caseras flotando de la bolsa de papel, mezclándose con el olor a yogur y fruta fresca. Abrí la puerta. El código de acceso ya había sido cambiado. María García me miró, con duda en sus ojos.
sus labios apretados con fuerza como si estuviera sopesando algo. Tardó un rato antes de hablar finalmente, su voz suave pero aguda. Elena, ¿nos estás ocultando algo? Me quedé helada, mi mano apretando el asa de la bolsa. Aunque Daniel y yo estábamos a punto de divorciarnos, habíamos acordado no decírselo a ninguna de las familias hasta que todo estuviera resuelto. Claro que no respondí, tratando de mantener un tono ligero. Juan y María García siempre me habían tratado como a su propia hija. Nunca aprendí a cocinar, así que cada pocos días llamaban para ver cómo estaba, a veces enviando cajas de pasteles caseros, y mi nevera siempre estaba llena de fruta y yogur que traían. Antes, cada llamada con ellos estaba llena de risas. Bromeaba para hacerlos sonreír, contaba pequeñas anécdotas. Pero hoy, sentada en el sofá, frente a sus miradas inquisitivas, no deseaba nada más que huir. El matrimonio no es solo entre dos personas, el divorcio tampoco. María García habló, su tono suave pero firme. ¿Daniel y tú habéis discutido? Un embarazo es algo importante. ¿Por qué no nos lo dijiste? Sus palabras cayeron como una cuchilla, haciendo que mi corazón diera un vuelco y mi respuesta se retrasara un segundo. Entré en pánico, a punto de negarlo. Yo no. Pero ella me interrumpió. Sus ojos seguían siendo amables, pero no dejaban lugar a evasivas. Esta mañana me encontré casualmente con la doctora Ferrer. Me dijo, «Llevas viéndola para tus visitas prenatales, ¿verdad?» Desde el momento en que supe que estaba embarazada hasta el momento en que decidí interrumpirlo, solo había pasado un día. Había elegido un hospital diferente para la intervención, pensando que podría mantenerlo todo oculto, pero lo olvidé. El embarazo no es algo que puedas ocultar para siempre. La doctora Ferrer, mi ecografista, era una vieja amiga de María. Bajé la cabeza, mis ojos vagando por la alfombra, y dije rotundamente, «No hay ninguna razón. Simplemente no quiero tenerlo». Las palabras fueron ligeras, pero pesaron sobre mí, pecho como una piedra. A las 10 de la noche, estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá. Los ojos de Juan y María estaban fijos en mí, sus expresiones oscuras. Habían venido en coche en cuanto se enteraron de que estaba embarazada. La alegría que debería haber sido radiante ahora estaba nublada por algo pesado. El aire en el salón era sofocante, como si incluso los sonidos hubieran sido tragados por el silencio. Querían consolarme, pero no sabían cómo. Así que se quedaron sentados sin decir nada. Quizá ya habían adivinado que algo iba mal entre Daniel y yo, pero no se atrevían a preguntar. María finalmente rompió el silencio, su voz suave. «Elena, ¿ha discutido Daniel contigo? Voy a llamarlo ahora mismo». Marco. Su dedo temblando ligeramente. Los ojos decididos. No la detuve. Me quedé sentada, agarrando el borde de mi manga, esperando. El teléfono sonó durante mucho tiempo. Entonces, una dulce voz femenina respondió al otro lado. María se estremeció. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. La pantalla permaneció encendida, mostrando que la llamada seguía conectada. La miré, la comisura de mi boca se curvó en una sonrisa amarga y burlona. Bien hecho. Ya no necesitaba explicar nada. Daniel, como yo, se había memorizado todos los números de nuestra familia. No necesitaba un nombre de contacto. La voz de Sofía sonó clara, inconfundible, como aquellos tacones rojos de ese día. Audaz, deslumbrante, innegable. Juan se levantó de un salto del sofá y salió furioso de la habitación, con los hombros tensos como si contuviera la rabia. María se apresuró a recoger el teléfono, me miró, con los ojos llenos de conmoción, y luego corrió tras él. Me quedé sentada sola en el salón con mis propios padres, sus expresiones cada vez más sombrías, como si la verdad acabara de hacerse añicos frente a ellos. Me encogí de hombros, sintiéndome extrañamente aliviada, como si un peso invisible se hubiera levantado. La intervención está programada para la próxima semana, el miércoles. Juan y María García volaron esa misma noche a la ciudad donde trabajaba Daniel, como si su ira y decepción los hubieran empujado más allá del punto de la duda. Los imaginé de pie frente a él, con voces afiladas, ojos pesados, probablemente dándole la reprimenda de su vida. La prueba de ello llegó a las 4 de la madrugada, cuando sonó mi teléfono. La voz de Daniel estalló a través del altavoz, llena de rabia. «Elena, ahora veo lo asquerosa que eres. Todo este tiempo no podías quedarte embarazada y ahora, justo cuando nos estamos divorciando, ¿de repente lo estás? Qué casualidad, ¿eh? ¿Haces esto solo para sacar más dinero? Eres una auténtica descarada». Casi gritaba cada palabra como una piedra lanzada contra mí. «Déjame dejar esto claro. Me divorciaré de ti». Me recliné en el sofá. Mi respiración se ralentizó y mi dedo se deslizó sobre el botón del altavoz. Su voz se desvaneció, tragada por el silencio.
Terminé la llamada y dejé que el teléfono cayera suavemente en mi regazo mientras la pantalla se apagaba. Tenía razón. Después de todo este tiempo, nunca me había quedado embarazada. Y ahora, de todos los momentos, puse una mano en mi vientre, el dolor extendiéndose, no por las acusaciones de Daniel, sino por el hijo del que nunca tuve la oportunidad de hablarle. No estaba desconsolada por su traición. El amor, resulta, es así de frágil. Pero este hijo, la alegría que una vez estuve tan ansiosa por compartir, se había convertido ahora en una herida profunda e incurable. Al girar la cabeza, vi a mis padres de pie en el pasillo, fuera de mi dormitorio, sus rostros llenos de dolor, como si lo hubieran oído todo. Los hombros de mi madre temblaban, mi padre estaba congelado, agarrando el marco de la puerta. Yo no podía dormir, y ellos tampoco. Mamá se acercó, se sentó suavemente a mi lado, su cálida mano calmando mi hombro, su voz suave pero ahogada. No pasa nada, cariño. La semana que viene iremos contigo al hospital. Y cuando te sientas mejor te llevaremos de viaje. Siempre has querido viajar, ¿verdad? Asentí, con los ojos ardiendo, las lágrimas rodando silenciosamente. Al final, solo mis padres habían permanecido a mi lado, inalterables, como una luz cálida en medio de una tormenta. Mi teléfono volvió a sonar. María García. Su voz era ronca, entrecortada por los sollozos. Lo siento mucho, Elena, solo por esta vez. ¿Podrías perdonarlo? Al otro lado, podía oír a Juan Thompson gritando, regañando a Daniel, pero yo solo sonreí. Amarga, débilmente. La traición ocurre una vez o una y otra vez. Daniel nunca necesitó mi perdón. Lo que él quería era amor, no de mí, sino de Sofía, de lo que él llamaba inocencia, pureza. A la mañana siguiente, el tranquilo salón de repente se sintió abarrotado. Cuando Daniel regresó, arrastrado allí por Juan y María, salí del dormitorio justo a tiempo para cruzar miradas con él. Ya no había calidez en su mirada, solo desprecio, frío como los ojos de un extraño. Se quedó junto a la entrada, con los hombros rígidos, frente a sus propios padres. Juan lo señaló, furioso. ¿En qué estabas pensando? Daniel, ¿tienes que decepcionarnos hasta este punto? María, con los ojos brillantes de lágrimas, lo golpeaba en el hombro una y otra vez, sus manos temblando. Di algo, Daniel. Pero cuando surgió el nombre de Sofía, sus ojos parpadearon, sus labios se tensaron y finalmente dijo: Sofía no es la que ha destrozado esto. Mamá, ten cuidado con cómo hablas de ella. Me senté en el sofá, con los brazos cruzados, observando la escena como una triste pequeña obra de teatro. Nunca imaginé que 10 años juntos terminarían en una extrañeza tan grande. Hablé, mi voz plana, cortando la tensión. Mamá, papá, deberíais iros a casa. Yo me encargaré del divorcio directamente con el abogado de Daniel. Levanté una mano, deteniendo la ira de Juan y María, mis ojos firmes, incluso mientras el agotamiento me vaciaba. Después de todos esos gritos, estaba cansada. Ellos también deberían estarlo. Me levanté y fui directamente a la cocina. El cálido aroma de la crema de calabaza llenaba el aire, transportándome a días más felices. Mis padres, después de una larga noche, parecían más tranquilos. Actuaban como si nada hubiera pasado, atareados en la cocina como de costumbre. Papá levantó suavemente la tapa de la olla, el vapor se elevó, y luego se volvió hacia mí con una suave sonrisa. Oye, te he hecho crema de calabaza y pan tostado, tu favorito. Acto 9. No hay nada noble en la infidelidad en el matrimonio. No monté una escena. No dejé que todo el mundo lo supiera. Y ese fue el último ápice de respeto que elegí dar a los 10 años que había pasado con Daniel. Pero él claramente no lo valoró. Negó la carta de compromiso que él mismo había escrito. La negociación entre él y mi abogado se volvió tensa, difícil. Acababa de terminar la intervención quirúrgica. Mi cuerpo agotado, mi mente en blanco, tumbada en una cama de hospital. Mi teléfono vibró. Era mi abogado. Su voz firme, pero claramente frustrada. No quiere llegar a un acuerdo, Elena. Insiste en que la carta de compromiso no tiene validez legal. Apreté el teléfono. Mi respiración se ralentizó. Si no quiere un acuerdo, pues vamos a juicio, dije, con voz fría y firme. No voy a echarme atrás. Tendrá que responder por lo que prometió. Colgué y me recliné. Las duras luces blancas del hospital brillando sobre mí, como si intentaran exponer cada herida que trataba de ocultar. Pero cuando levanté la vista, me quedé helada. Sofía estaba de pie en la puerta de mi habitación del hospital. Sus ojos estaban llenos de suficiencia. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa burlona, como si estuviera declarando la victoria. Se me oprimió el pecho, el ceño fruncido. No podía entender por qué estaba aquí,
¿Por qué las amantes siempre necesitan aparecer frente a la esposa para hacer alarde de su presencia? Recordé cómo, justo después de que Daniel fuera arrastrado a casa por Juan y María, Sofía me envió una solicitud de amistad en Instagram. Daniel dice que solo sintió amor de verdad cuando estaba conmigo. Lleva mucho tiempo harto de ti. No necesitaba que ella me lo dijera. Ya lo sabía. Elegí el divorcio no porque ella me empujara a hacerlo, sino porque ya no quería aferrarme a un matrimonio que se había podrido hacía mucho tiempo. Y sin embargo, allí estaba ella, de pie en la puerta de la habitación del hospital, como si necesitara confirmar que había ganado. Mis padres, sentados junto a mi cama, sintieron que algo andaba mal. Mi madre giró la cabeza, perpleja. ¿Quién es? ¿La conoces? Miré a Sofía. Luego negué con la cabeza, mi voz baja, pero lo suficientemente clara como para que se oyera en toda la habitación. En realidad no, solo la chica con la que se acuesta Daniel. Las palabras fueron tranquilas, pero cortaron limpiamente el silencio. Había algunas otras personas en la habitación, y todas las miradas se volvieron hacia la puerta, posándose en Sofía, llenas de desprecio, como si fuera una mancha. La familia del paciente en la cama más cercana a la puerta se levantó, se acercó rápidamente y cerró la puerta de un portazo. ¡Bang! Y Sofía desapareció tras ella. Eso es lo que pasa. Cuando eres la amante, todo lo que obtendrás es desdén. Acto 10. Cuando me dieron el alta del hospital, en el momento en que abrí la puerta, mi mejor amiga corrió hacia mí, con los ojos brillantes, sosteniendo una taza de café humeante. «Buenas noticias», gritó emocionada. La fecha del juicio con Daniel podría adelantarse. Se dejó caer en el sofá, con voz firme. «Lo he consultado con el abogado. Vas a ganar seguro. ¿Pero has revisado bien los bienes gananciales?» Asentí. La casa, el coche, todo lo que compramos después de casarnos estaba completamente documentado. El sueldo de Daniel se transfería regularmente a la cuenta conjunta, y me enviaba sus nóminas puntualmente. Un hábito mantenido impecablemente intacto. Incluso mientras se veía con Sofía, no dejó cabos sueltos. Si no fuera tan buen actor, ¿cómo no me habría dado cuenta de nada en todo este tiempo? Mi mejor amiga abrió los ojos de par en par, señalándome en advertencia. ¿Y todas las cosas que le compró a ella? Tienes que reclamarlas también. Me encogí de hombros, mi voz tranquila. Esos regalos no valían mucho de todos modos, pero sabía que lo que necesitaba ser reclamado, lo reclamaría. Afortunadamente Sofía, después de conectar conmigo en Instagram, tenía la costumbre de presumir. Cada regalo que Daniel le daba, un collar, un bolso, un vestido de seda, lo publicaba con orgullo con leyendas arrogantes. Hice capturas de pantalla de todo y se lo envié a mi abogado. Respondió con una sola línea. Recibido. No te preocupes. Mientras esperaba la vista, Juan y María García me visitaron varias veces. Pensé que intentarían convencerme de que me echara atrás, de que llegáramos a un acuerdo pacífico, de evitar una escalada, pero no. Llamaron al timbre en silencio. Esperaron a que abriera la puerta, aunque todavía recordaban el código. Trajeron pasteles, yogur, como en los viejos tiempos. Con los ojos llenos de pena, pero sin decir una palabra sobre Daniel, cada vez que venían, me sentía un poco más ligera, recordada de que algunas personas todavía se preocupaban genuinamente. El día de la vista, el aire de la sala del tribunal se sentía sofocante. Las luces blancas del techo proyectaban duras sombras sobre el tenso rostro de Daniel. No negó la aventura, pero aún así se giró para mirar a Sofía sentada en la última fila, con los ojos llenos de profunda emoción, como un autoproclamado guerrero del amor. Juan y María, sentados no muy lejos, comenzaron a mostrar su decepción. Juan, un soldado que había vivido según sus principios toda su vida, agarraba el reposabrazos con fuerza, incapaz de creer que su hijo se hubiera convertido en esta persona. Daniel se paró en el estrado, con voz fría. Sí, escribí ese acuerdo el día de nuestra boda, pero no tiene efecto legal. No lo reconozco. Lo miré, al hombre que una vez significó el mundo para mí, ahora tan desconocido como un extraño. Luego puse el vídeo de la boda cuidadosamente guardado en mi móvil. La gran pantalla mostró a un joven y radiante Daniel sosteniendo un micrófono y leyendo cada palabra del acuerdo frente al salón de bodas. Permito que todos los aquí presentes me hagan responsable. En esta vida, solo te amaré a ti, resonó su voz. Si alguna vez te traiciono, todo, dinero, coches, casa, será tuyo. Nadie lo obligó a decirlo. Nadie lo obligó a escribirlo. La sala del tribunal se quedó en silencio, solo roto por el largo suspiro de Juan García. Mi abogado se levantó y explicó que el acuerdo con su firma y testigos era legalmente válido.
Las hipotecas de la casa y el coche se habían pagado hacía 2 años. La mayoría de los ahorros en la cuenta conjunta eran gestionados por mí. El tribunal falló a mi favor. Daniel estaba furioso, con el rostro enrojecido, queriendo apelar. Pero Juan y María se levantaron de inmediato. La voz de Juan temblaba. «Ya es suficiente. No decepciones más a tus padres». Daniel los miró, se burló y luego se volvió hacia mí, con un tono lleno de sarcasmo. «Elena, ¿te das cuenta de cuánto hueles a dinero? Para ti, no hay nada más que casas, coches y ahorros. Sinceramente, me das asco. Qué curioso. Yo tenía la casa, el coche, los ahorros, todas las cosas que él me había prometido. ¿Por qué necesitaría un amor que ya se había desmoronado y no había dejado más que dolor?» Lo miré y no dije nada. Tomó la mano de Sofía y salió al aparcamiento sin mirar atrás. Grité: «Daniel». Se detuvo, giró la cabeza, con los ojos fulminantes. «Asegúrate de que lavas el coche antes de devolverlo», dije, con voz lenta pero firme. Según la sentencia, tenía un mes para transferir la propiedad. Sofía, a su lado, soltó su mano en silencio y vaciló, quizá dándose cuenta de que el amor que había perseguido se estaba desmoronando. Miré a mi mejor amiga. Ambas reprimimos una carcajada. Daniel podía creer en su amor verdadero con Sofía, pero en un mundo construido sobre ambiciones materiales, no era más que polvo. El tribunal le ordenó devolver los regalos que le dio a Sofía, y él aceptó a regañadientes compensarme. No discutí más. Simplemente saqué mi móvil y busqué uno de los mensajes de Sofía. «Sin amor, el matrimonio es solo polvo. Está destinado a desmoronarse». Mi mejor amiga se rió tanto que casi se cae. Tenía razón. El amor sin una base financiera es solo polvo, y el amor de Daniel se desmoronó más rápido de lo que imaginábamos. Oí que Sofía tuvo algunas peleas con él después. Incluso amenazó con romper cuando se dio cuenta de que no había obtenido nada de la sentencia. Daniel lo alargó hasta el último día posible antes de completar la transferencia de la casa y el coche. El divorcio se finalizó una mañana temprano, mientras la primera luz del día se colaba por la ventana del despacho, brillando sobre el escritorio cubierto de firmas y sellos oficiales. Daniel estaba allí, cerca de la puerta que daba al pasillo, sus zapatos de cuero pulidos hasta brillar, pero sus hombros ligeramente caídos. Dudó, con las manos en los bolsillos, sus ojos mirándome, luego al suelo y de nuevo a mí. Finalmente, habló, su voz vacilante, como si tuviera miedo de algo. «Si te dijera que me arrepiento, ¿me perdonarías?» Levantó la vista, sus ojos brillando con un débil destello de esperanza. «Lo digo en serio, Elena. Creo que de verdad me arrepiento». Me quedé quieta, mis dedos apretando ligeramente mi bolso. Sus palabras pasaron sobre mí como una brisa, tocándome, pero no lo suficiente como para conmoverme. Lo miré, no con desdén, sino con el tranquilo alivio de alguien que ya ha atravesado la tormenta. Justo antes de irse, de repente me agarró la mano. «Elena, eres más fría de lo que pensaba», dijo, con voz temblorosa, como si buscara algún tipo de explicación. «¿Cómo pudiste simplemente abandonar 10 años? ¿Terminarlo así sin siquiera darme la oportunidad de arreglarlo?» Retiré mi mano suave pero firmemente y lo miré directamente a los ojos. No lo entendía, y quizá nunca lo haría. Desde el momento en que esos tacones rojos aparecieron fuera de nuestro apartamento, desde el segundo en que oí la voz de Sofía en el teléfono, desde la forma en que la protegió delante de mí, todo había trazado una línea que nunca podríamos volver a cruzar. Solo 3 cortos meses desde el día en que descubrí su traición hasta el momento en que todo terminó. No grité, no lloré, no discutí. Me mantuve tranquila, como una extraña, observando cómo se desarrollaba todo, porque en el fondo sabía que, por mucho que doliera, nunca podríamos volver atrás. Salí del despacho, la suave luz del sol de la mañana descansando gentilmente sobre mis hombros, como si intentara calmar todas las cicatrices invisibles. No tenía prisa. Mis pasos eran lentos por la acera, las hojas secas crujiendo suavemente bajo mis pies como una melodía silenciosa. Cuando llegué a casa, abrí las ventanas, dejando que la brisa fresca se llevara el olor a humo y los recuerdos de Daniel. Me preparé una taza de café, el vapor envolviendo mis dedos, y me senté en el sofá, mi mirada fija en la foto de la boda que había sido reemplazada por un pequeño cuadro, un campo de girasoles brillando dorado bajo un cielo azul brillante, un recordatorio de nuevos días por delante. Ya no era la Elena que se aferraba a la barandilla de la terraza con dolor, que apretaba los informes de ecografía con manos temblorosas. Era la Elena de las mañanas tranquilas, del té caliente, de los sueños de viajar con mis padres, de un futuro que escribiría para mí misma. El amor puede esparcirse como el polvo, pero yo me había encontrado a mí misma de nuevo, tan libre como la brisa que entraba por la ventana abierta.
suave pero imparable. Y a veces, dejar ir no es perder. Es darte a ti misma la oportunidad de vivir de verdad, de amarte a ti misma y de avanzar por un camino brillantemente iluminado.